Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 3 de mayo del 2021. Tendremos el inicio del estudio a la carta a Filemón con el tema Una carta personal. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su presencia y damos gracias a nuestro Dios por este nuevo mes que nos concede de vida y estar juntos compartiendo este tiempo especial de estudio de su palabra. Vamos a comenzar nuestro tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 8, Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo Él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar,
a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche de tiempo de culto de estudio bíblico y por tu misericordia para con nosotros, por concedernos este día de vida. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea un tiempo de bendición para cada uno de mis hermanos, tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, mi Dios, a través del estudio de esta noche. Y ponemos todo en tus manos, confiando en ti, en tu provisión y en tu amor para con nosotros. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 117 en nuestro himnario, titulado «Es Jesús el mejor amigo». Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Grato es poder compartir con ustedes en esta noche la bendita palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a Filemón, carta del apóstol Pablo a Filemón, y vamos a leer en este único capítulo versículos 1 al 7. Carta de Pablo a Filemón. Después de Tito está la carta a Filemón. Versículos 1 al 7 dice así la palabra del Señor. Pablo,
prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos para nuestro Dios el himno número 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador.
conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Comenzando con el estudio de la carta a Filemón, tendremos el tema Filemón, una carta personal. Escuchemos. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Gracias por conectarse y acompañarnos en este tiempo. Queridos hermanos, seguimos orando por los días que estamos viviendo, de manera especial para que mientras dure esta etapa de confinamiento en que no podemos nosotros congregarnos libremente los días domingo, la iglesia del Señor se mantenga activa leyendo la palabra, compartiendo el evangelio con quienes más lo necesitan y también de manera especial en ferviente oración para que el Señor obre poderosamente guardando el rebaño del Señor en estos días. Estamos nosotros ya en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es una carta escrita entre los años 60 y 62 en que el apóstol Pablo estuvo preso por primera ocasión en Roma. Por eso esta es considerada una de las cartas de la prisión, desde la prisión, al igual que la carta a los filipenses, a los efesios y también la carta a los colosenses. Este grupo de cuatro cartas fueron generadas desde el primer arresto que tuvo el apóstol Pablo. Por esa razón, empieza este tiempo, esta etapa de salutación, digámoslo así, con esta expresión, prisionero de Jesucristo. Quisiera invitarles un momento a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 28, para leer lo concerniente a la situación en que estaba el apóstol Pablo. Nos dice la palabra del Señor en capítulo 28, quiero leer los versículos 11 al 16. Dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cástor y Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, fíjese, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Con esta libertad que recibió el apóstol Pablo de manera preferencial, él pudo escribir estas cartas que servían para el aliento, el sustento, la corrección y el encaminamiento de la iglesia como pastor y como apóstol de Jesucristo. Y Pablo tuvo esa oportunidad brillante, dada esa libertad que él recibió de estar prisionero en una casa, a diferencia de los otros presos que viajaban con él. Ahora, como en la mayoría de las cartas, encontramos esta salutación. Y aquí hay una diferencia, queridos hermanos, que es necesario hacerla porque es notoria. Esta, a diferencia de las otras cartas, no es una carta colectiva para ser leída en el tiempo del culto. Era una carta personal, era un asunto personal el que el apóstol Pablo estaba tratando en esta carta. Pero aquí es necesario hacer una aclaración, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pertinencia puede tener esto para la iglesia de nuestros días? Dado que aquí nosotros vamos a encontrar un tema que es un tanto escabroso, el tema de la esclavitud. Y dicho sea de paso, se ha generado mucha discusión al respecto, porque se pregunta si era que Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud o si el cristianismo apoyaba la esclavitud. En ninguna manera, queridos hermanos.
Lo que podemos nosotros decir es que la pertinencia de esta carta, al igual que el resto de la Sagrada Escritura, está establecida en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, permítame decirle algo. Nosotros partimos aquí no de esos elementos constituyentes de la carta que tratan sobre el tema de la esclavitud, sino de los principios espirituales que nos está brindando el apóstol Pablo para nuestro alimento espiritual, para nuestra formación espiritual, en otras palabras, para enseñarnos a nosotros cómo proceder cuando se dan este tipo de situaciones que tienen que ver con la convivencia entre creyentes y de manera especial en el caso en que estamos viendo a nosotros a Onésimo y a Filemón, que son nosotros protagonistas de esta carta. Entonces, cuando nos pregunten a nosotros cuál es la pertinencia, pues partimos de los elementos valiosos que son los principios, y esos principios son aplicables a la conducta de la iglesia de nuestros días. He allí la pertinencia de esta carta para nuestra formación espiritual. Entonces, empecemos con esto. Dice Pablo, a diferencia de otras cartas donde él se presenta como apóstol y siervo de Jesucristo, simplemente dice Pablo. ¿Por qué razón? Porque está dirigiéndose a Filemón. Recordemos, es una carta personal. Luego se define ya de una manera distinta, no como siervo y apóstol de Jesucristo, sino como prisionero de Jesucristo. Sabemos que estaba en Roma aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. También sabemos que para ese entonces Nerón estaba en el apogeo de su gobierno. Él era emperador de Roma desde el año 54, desde octubre del año 54, él ya estaba allí en Roma como emperador, exactamente desde el 13 de octubre en que él fue investido con la dignidad de emperador de Roma. Entonces, allí estaba prisionero el apóstol Pablo y aclara una razón de sus prisiones por causa de Jesucristo, no como malhechor, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, sino sufriendo por el testimonio de nuestro amantísimo Señor y Salvador Jesucristo. Luego nos dice, dentro de esta salutación, que está junto a él el hermano Timoteo, que es de quien hemos hablado últimamente. Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo, discípulo de Jesucristo. Y hay que entender que esta carta fue escrita antes, y quiero que mantengamos eso presente, antes que las cartas primera y segunda a Timoteo. Esta carta a Filemón fue escrita antes. Entonces, Timoteo está junto al apóstol Pablo mientras se escribe esta carta. El destinatario, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, Filemón no es un creyente inactivo, es un creyente activo en la obra del Señor, es un colaborador del apóstol Pablo, y por consiguiente es necesario resaltarlo a fin de que se aclare que no es cualquier creyente, es un creyente activo, servicial, comprometido con el testimonio del Señor Jesucristo. También la carta va dirigida, o a manera de salutación, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bien, aquí hay dos personajes más, Apia y Arquipo. Bien, hay algunas personas dentro del grupo de los estudiosos de las Sagradas Escrituras que mencionan a Apia como posible esposa de Filemón. Esto no lo podemos nosotros sustentar aquí documentalmente, pero el hecho de que esta es una carta personal puede llevarnos a nosotros a la conclusión de que probablemente esta hermana Apia haya sido la esposa de Filemón, y algunos sostienen que Arquipo probablemente era hijo de Filemón porque eran acompañantes de Filemón en esto, la iglesia que está en tu casa. Probablemente estos eran familiares cercanos de Filemón. No tenemos un asidero firme, claro
y expresamente dicho de este asunto, pero no podemos nosotros llegar a esta conclusión debido al hecho de que la carta era personal y que en casa de Filemón funcionaba esta iglesia. Y en el versículo 3 encontramos el saludo común del apóstol Pablo, que encontramos en otras de sus cartas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia era el saludo formal que tenían los hermanos griegos, los hermanos gentiles de aquel entonces. Era muy común usarla y Pablo la utiliza acompañándola de shalom, que en griego era eirene, la paz de Dios para los hermanos en Jesucristo. Y este es un saludo importante, hermanos queridos, un saludo cristiano, un saludo cargado de bondad y de buenos deseos. Que la gracia, el favor de Dios, la bondad de Dios se derrame sobre ustedes y que la paz de Dios, o sea, el poder tener esa tranquilidad aún en medio de momentos difíciles, repose de parte de Dios sobre ti, Filemón, y sobre Apia, sobre Arquipo y los hermanos de la iglesia en tu casa. Ahora, pensemos un momento, ellos están viviendo ya aproximadamente en el año 62 después de Cristo, Nerón es gobernador de Roma y la persecución está en pleno auge. Por esa razón, a causa de la persecución, habían o existían las iglesias en las casas. Teniendo esto claro, queridos hermanos, me hace pensar un poco en lo que está pasando en nuestros días. La iglesia en las casas. De una manera diferente porque en este momento no podemos, a causa de la pandemia, estar todos en una casa, pero sí hay este principio de iglesia funcionando en las casas a causa de la dificultad que se daba para congregarse en un lugar libre y abiertamente. Luego empieza este saludo personal a manera de introducción, versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En el versículo 4 encontramos un saludo muy particular del apóstol Pablo, que también lo encontramos en Romanos 1.8, primera carta a los Corintios 1.4, Filipenses 1.3, primera Tesalonicenses 1.2 y segunda Timoteo 1.3. Ese saludo es este: doy gracias a mi Dios. Es algo muy particular del apóstol Pablo. Rápidamente quisiera que revisáramos estas citas para conocer de cerca esta formalidad del apóstol Pablo, muy bonita. Romanos capítulo 1, versículo 8 empieza diciendo: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Luego encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Encontramos una vez más esta fórmula de salutación del apóstol Pablo. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Luego, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Bien, esta salutación muy particular del apóstol Pablo tiene como propósito alentar
animar a los creyentes que son los receptores de la carta. Y como ustedes pueden percatarse, en 2 ocasiones doy gracias a Dios por el buen testimonio de ustedes, por vuestra fe, porque están creciendo, y esto debe ser elemento constructivo de un pensamiento saludable. Pablo no está lisonjeando a los creyentes, adulando a los creyentes que son grandes hermanos cuando a veces no lo son. Pablo está dando gracias a Dios por la obra suya en la vida de los creyentes, porque los ha sostenido, porque su fe ha sido eficaz, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Creo que nosotros debemos apegarnos siempre a la verdad y al principio bíblico. No es cuestión de adulación, no es cuestión de estar lisonjeando a las personas. Proverbios nos habla mucho de eso. Y el apóstol Pablo utiliza y construye de una manera prudente y saludable esta salutación que trae gozo al corazón a quienes la leen. Porque, hermanos, es necesario confirmar el amor del Señor, la obra del Señor en nuestros hermanos. Cuando usted lee las cartas de manera especial, las cartas a los Corintios del apóstol Pablo, son cartas que tienen el propósito de corregir un mal actuar. Pero si usted se percata, en la parte introductoria de la carta, usted va a encontrar que el apóstol Pablo anima a los hermanos y rescata lo positivo que Dios está haciendo en ellos. No obstante, presenta las cosas que están funcionando mal. Pero aquí vemos nosotros también en Filemón que el apóstol Pablo, de manera introductoria, da gracias a Dios por la vida de Filemón y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué cosa tan maravillosa que lo dice también anteriormente el apóstol Pablo: siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, los tengo presentes. La vida de un creyente puede estar gobernada por 2 factores. Por el factor temporal de las preocupaciones de este mundo, por las angustias de este mundo, las necesidades de este mundo, o por la presencia de la obra de Cristo en su pensamiento día y noche. ¿A qué me refiero con esto? Queridos hermanos, hace años atrás leí un folleto, un librito pequeño, sobre lo que sucede en nuestra mente, y decía este folleto que lo que controle su pensamiento va a terminar controlando su vida. No recuerdo quién escribió esto, pero es un principio interesante que vale la pena mencionarlo en este momento. Lo que gobierne su mente va a terminar gobernando su vida. Si su mente está llena de preocupaciones, de temores, de ansiedades, créame que usted va a pasar días oscuros, días difíciles. Pero pastor, ¿cómo puedo yo librarme de esto? Poniendo en lugar de esos pensamientos la bendita palabra del Señor. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, ocupando tiempo saludable y muy bueno en cuanto a la lectura de la palabra del Señor. En segundo lugar, ocupando nuestra mente en la oración, orando por los hermanos, orando por la iglesia, porque así como yo tengo necesidades, otros hermanos en la iglesia, en la congregación, están pasando necesidades, y es necesario que oremos los unos por los otros, que nos acordemos de nuestros hermanos. Fíjense, si todos nosotros hacemos un espacio de tiempo en nuestras oraciones para acordarnos de nuestros hermanos y sus situaciones, creo que vamos a sentir nuestro corazón más ligero y nuestro amor fraternal va a incrementarse. ¿Qué es lo que incrementa ese amor fraternal? No, hermanos, no son las convivencias, los programas, los retiros, no. Si yo constantemente, continuamente oro por mis hermanos en la fe, aunque no estemos presentes, va a haber un afecto fraternal entrañable, fuerte, que nos ayudará a que la iglesia del Señor permanezca unida, aunque no pueda estar en un mismo lugar congregada. Entonces el apóstol Pablo introduce el tema por medio de esta oración, por medio de esta salutación en la que él hace referencia a la oración constante por la vida de Filemón. ¿Y quién de nosotros no se sentiría contento
de que nos digan, sabe, he estado orando por usted todos estos días. Créame, para mí sería el mejor regalo del mundo que alguien se acercara y me dijera, sabe, he estado orando por usted todos estos días. Lo interesante de esto es que nosotros generemos ese regalo. No estar esperando que alguien nos lo diga, sino como el apóstol Pablo le dice a Filemón, he estado orando por ti sin cesar. Y qué lindo sería, y me parece que es una hermosa forma de comenzar una carta con esta salutación. Y aquí viene la razón del agradecimiento, de la acción de gracias a Dios. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El testimonio de Filemón es un testimonio trascendente en dos factores, fe y amor. Parece que la conducta de Filemón es una conducta intachable y es una conducta notoria por los creyentes de la iglesia en su casa y también fuera de ella. Parece que Filemón es una persona influyente, a pesar de que este hombre es un hombre rico, porque nosotros vamos a ver más adelante que este hombre tenía siervos, tenía esclavos, pero Filemón, mis amados hermanos, es un hombre que tiene un testimonio intachable, tiene un testimonio verdadero, tiene un testimonio fundamentado en el Señor Jesucristo, en la transformación que causa el Señor Jesucristo, como dice Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí señala el apóstol Pablo dos cosas prominentes de su testimonio: el amor y la fe. El amor hacia el Señor Jesús y hacia los santos, hacia los hermanos en la fe. La fe en el Señor Jesucristo. El amor, hermanos, el que ama al Señor puede amar a sus hermanos en la fe. Todo aquel que ama al Señor Jesucristo, el amor de Dios está en él y puede, lleno del amor verdadero, hacer que su amor trascienda y llegue a otros también. Y qué lindo poder ser ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo que sea ejemplo en amor. Y queridos hermanos, en cuanto a manifestar nuestro amor por los creyentes, lo primero de ello es el orar por ellos. Así que Pablo resalta el buen ejemplo, el testimonio notorio en cuanto al amor y en cuanto a la fe hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El motivo de las oraciones de Pablo para Filemón es para que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La grandeza de la vida cristiana, queridos hermanos, no puede fundamentarse en un elemento único. Por ejemplo, hay personas que dicen, solamente leo la Biblia. Es un lector de la Biblia consuetudinario, es un lector de la Biblia disciplinado, es un hombre que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no ora. O hay personas que pasan su vida en oración, pero no leen la palabra. Y así también hay personas que piensan que el cristianismo debe ser manifestado de una forma activa, visitando a los enfermos, dando de comer a los pobres, dando ayudas económicas y cosas por el estilo. Todo eso es importante, hermano, todo eso es importante, pero no puede estar separado del elemento fundamental que tiene que ver con el conocimiento eficaz del Señor y su obra en nosotros. Y es un conocimiento que no es para consumo único, sino para que deba ser expresado, manifestado a los demás. La oración de Pablo por Filemón es para que la participación de su fe sea eficaz, esa fe notable, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, qué importante es para Pablo que lo uno vaya firmemente asido de lo otro y que Filemón pueda cada día conocer más profundamente de la obra de Dios en su vida. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces entendamos eso. El apóstol Pablo le sugiere a Timoteo y le dice a Timoteo, estoy orando
y el motivo de mi oración es para que esa participación de tu fe crezca cada día más en el conocimiento de todo el bien que hay en ti por el Señor. Todo lo que hay en ti viene de parte del Señor. Todo lo que hay en ti que Dios ha preparado para ti es necesario que lo conozcas. En Dios está para nosotros toda la riqueza espiritual inimaginable que a veces nosotros pasamos por alto. Y estamos anhelando más las riquezas terrenales, las riquezas de este mundo, antes que las riquezas que Dios ha preparado para todos nosotros en la presencia misma del Espíritu Santo obrando en nosotros. Creo, hermanos, que a veces no tenemos idea de lo maravilloso que Dios es y hace en la vida de cada uno de nosotros. El simple hecho de saber que Dios está presente en la vida del creyente, en la persona del Espíritu Santo, en esta hora debería infundirnos a nosotros gozo, fortaleza, ánimo, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que la obra de Dios está con nosotros y en nosotros, y sabiendo que si Dios está con nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es allí donde tenemos que ser perfeccionados, como Pablo ora por Filemón, para que en esta fe que nosotros expresamos en el Señor Jesucristo, crezcamos en cuanto al conocimiento eficaz de lo que Dios es, hace y tiene preparado para todos nosotros. En otras palabras, en este transitar tan difícil de estos últimos 2 años, no estamos solos, no hemos sido abandonados. El Señor ha estado a nuestro lado en todo este tiempo. Y es preciso, mis queridos hermanos, que nosotros fortalezcamos este conocimiento en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Pablo termina con el versículo 7 diciendo: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No creo que Pablo sea un adulador. Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, ceñido a la verdad de Dios. Es un hombre que está presentando una introducción que apela al conocimiento que Filemón tiene del Señor, al amor que Filemón tiene por el Señor y por su obra, y más adelante veremos cuál es el propósito de esto. Pero resalta ahora el apóstol Pablo la obra de Filemón en cuanto al ejercicio de la consolación, porque dice aquí: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados. Probablemente este hombre llamado Filemón era un hombre que tenía mucho aprecio por los creyentes en la fe, y era un aprecio que no solamente era de palabras, sino de hecho. Han sido confortados los corazones de los santos. El testimonio, el trabajo, la fe de este hombre habían traído consolación, habían traído fortaleza a los creyentes del siglo I. Qué interesante es, mis amados hermanos, que nosotros pudiésemos recibir esas mismas palabras, o como dijera el Señor Jesucristo: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Queridos hermanos, si hay algo que nosotros debemos procurar es la alabanza divina por encima de la alabanza de los hombres. Y procurar, queridos hermanos, que nuestra vida resalte no por los méritos terrenales, sino por el ejercicio de una fe cristiana traducida en obediencia, traducida en amor fraternal, traducida sobre todas las cosas en el apego a la bendita doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace que la vida de los demás sea desafiada a seguir adelante. Y qué lindo que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra convicción en el Señor Jesucristo traiga consolación a otros. Hermanos queridos, qué hermoso es ser desafiados por esta introducción de esta carta personal del apóstol Pablo a Filemón, con el propósito de que nuestra vida se mire en el espejo de las cosas que resalta Pablo acerca de la conducta de Filemón, y nosotros seamos desafiados de verdad a tener una conducta así. Ser ejemplo en amor, ser ejemplo en la fe, ser ejemplo también en el buen comportamiento hacia los hermanos en la fe. Para esto es preciso, queridos hermanos, que nosotros conozcamos el amor de Dios, conozcamos mucho a nuestro Dios,
conocer su hermosura, su grandeza, su majestad. Todas esas cosas, queridos hermanos, transforman nuestra forma de ver la vida, cambian completamente nuestra perspectiva en este mundo y nos enseñan a nosotros a dar con generosidad nuestro amor, nuestro servicio hacia los demás. Ojalá se pudiera decir estas hermosas palabras que dice el apóstol Pablo a Filemón de cada uno de nosotros. Claro, es posible. Tan solamente necesitamos esforzarnos cada vez más en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor, en el amor al Señor y en la participación de toda esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que la vida de Filemón sea un desafío para nosotros. Y preparémonos, el día miércoles continuamos con este estudio. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, entonemos juntos el himno número 140 en nuestro himnario titulado Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este tiempo. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes y que en la bondad de nuestro Señor Jesucristo tengan un descanso reparador en esta noche. Oremos para despedirnos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra, por el desafío que supone la vida de Filemón, las cosas que dice el apóstol Pablo sobre él. Ojalá, Señor, podamos nosotros crecer en el conocimiento de tu verdad y en esa comunión íntima con tu Santo Espíritu, de tal forma que podamos nosotros ser un instrumento de consolación para los demás. Ayúdanos, Padre, y en el resto de esta noche permite que la gracia y la bondad tuya se derramen sobre nosotros y tengamos un descanso reparador. Te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.